Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Habla la maestra internacional Alejandra Guerrero, a sus órdenes. Y bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poquito de lo que es de la táctica y estrategia. Este es el primer programa que realizamos de táctica y estrategia. Y básicamente el día de hoy les quiero platicar un poquito de los que son los peones doblados, una parte muy importante de lo que es el ajedrez, de la estrategia en el ajedrez. Y bueno, quisiera platicarles un poco de todo esto, mostrarles algunas partidas y bueno, para que lo disfrutemos juntos esta clase. Fíjense que esta clase de estrategia trata una situación que se presenta en casi todas las partidas. Al hablar de los peones doblados, nos referimos a un par de peones que se encuentran en la misma columna. Claro que pueden ser más peones, pueden ser 2 o 3 peones, pero casi siempre nos referimos a cuando son dos peones, un par de peones, que son del mismo bando, por supuesto, que se encuentran en la misma columna. Tradicionalmente se ha atribuido a estos peones la consideración de débiles, pero como veremos en los ejemplos que aquí vamos a estudiar, muchas veces esta apreciación no es correcta, especialmente si tales peones están unidos con otros. Como viene siendo en este caso. Vamos a estudiar aquí las principales estructuras que contienen los peones doblados, relacionándolas con las aperturas de que proceden y también los planes típicos a seguir en ellas. De este modo, vamos a ver que los ejemplos que les voy a presentar sirven para profundizar también en las ideas de algunas aperturas donde los peones doblados juegan un importante papel. Los peones doblados son dos peones del mismo bando que se encuentran en una misma columna. Tal estructura se presenta con relativa frecuencia por la particularidad de los peones de cambiar de columna al capturar. Ya sea que vengan de una columna a otra. En general, a la hora de evaluar la posible debilidad de los peones doblados, conviene diferenciar dos casos: cuando el peón forma parte de un grupo compacto o cuando los peones están aislados. Aquí en este diagrama tenemos que los peones están aislados y en este otro tenemos cuando los peones no están aislados, que se encuentran unidos a un conjunto de peones. Y bueno, en este último caso, cuando no hay peones propios que puedan apoyarlos, estamos hablando de peones doblados y aislados, que es en este caso, y la dificultad para defenderlos es mayor que en el caso de un simple peón aislado, pues el que está delante no puede recibir apoyo por la columna al estar obstruido por su propio compañero. Por el contrario, si los peones aislados forman parte de un conjunto, como en este caso, es decir, no están aislados, no ofrecen ninguna dificultad para su defensa. Su posible debilidad depende de otros factores, como puede ser la dificultad para defender algunas casillas cuando avanzan, la poca utilidad que tiene el peón que está detrás para llevar a cabo operaciones activas o para crear un peón pasado en determinadas circunstancias. También el adversario puede provocar una ruptura para deshacer la estructura compacta de los peones, como ocurre en esta posición. ¿Sí? Si nosotros atacar los peones de C6 y C7 puede ser un tanto difícil, ¿verdad? Así es simple. Pero si en algún momento el blanco hace una ruptura en E5 al avanzar su peón de E4, puede ayudar a lograr ese objetivo, ya sea que si se llegan a cambiar, entonces quedan los dos peones aislados y débiles, ¿sí? Mientras que si
se avanza, bueno, si se avanza, entonces la casilla C5 va a quedar débil. Vamos a ver también un poquito de lo que son los peones doblados y aislados. Como hemos mencionado anteriormente, dos peones del mismo color en la misma columna que no tienen compañeros que los apoyen en las columnas laterales puede ser una seria debilidad. Para empezar, como en el caso de cualquier peón aislado, la casilla que está delante de ellos tiende a ser débil. Sí, en este caso se tendría siendo la casilla de C4. ¿Sí? Pues una pieza enemiga que se coloque en ella, imagínense que aquí lográramos poner un caballo o, bueno, cualquier otra pieza, no podría ser fácilmente desalojada por ningún peón, tendría que ser cambiada por alguna otra pieza. Además, los factores dinámicos que tiene el peón aislado, por ejemplo, para abrir el juego mediante una ruptura, son mucho menores en el caso de estar doblados. Tendría que avanzar y luego sí, sería difícil avanzar. En este caso, es muy fácil bloquear los dos peones aislados. Pero si además la columna que no tiene, aquí, en este ejemplo, la columna que no tiene ningún peón adversario, perdón, la columna donde están los dos peones aislados no tiene ningún peón adversario delante, en este caso no existe el peón de C4, la presión que en este caso las piezas blancas el rival puede ejercer en ella hace que muchas veces la tarea de defender el peón que se encuentre delante sea prácticamente imposible. Si las blancas llegan a atacar con varias piezas la casilla de C5, es muy difícil para las piezas negras defenderse en esta posición. Vamos a ver un ejemplo de todo esto que les acabo de platicar en una partida muy interesante, es un ejemplo bastante ilustrativo entre los grandes maestros Taimanov y Suetin. Déjenme platicarles un poquito de esta partida, vamos a ver. Sí, esta partida se jugó en la URSS, en Kiev, en el año de 1954. Entonces, una apertura inglesa, donde se cambian, perdón, les voy a pasar aquí un poquito rápido la apertura, cabeza 3 de 5, para llegar a la posición donde les quiero mostrar la estructura de los peones aislados, de los peones doblados, disculpen. C5, alfil G2, caballo C7, están presionando ahí, D3, caballo C6. Y aquí llegamos a la posición donde el blanco decide doblarle los peones al negro. Alfil por C6. Esta es una buena jugada y bueno, resulta un poco sorprendente, ya que los jugadores de fianchetto, bueno, como todos los jugadores saben, el alfil de G2 del fianchetto es un alfil muy fuerte y no es una decisión fácil cambiarlo, sobre todo en las primeras jugadas. Pero vamos a ver. Las negras quedan con peones doblados, ¿sí? Y aislados además. Entonces no hay peones en la columna ni en la B ni en la columna D. Y a esta situación, por lo que tomó la decisión el gran maestro Taimano, es que el peón de C5 va a ser muy, muy difícil de defender. Como regla general, vamos a ver, los peones doblados, si están ligados a otros, no son tan débiles, pero si están aislados, como en este caso, sí lo son. Especialmente el peón de C5, que es el peón de que está adelante y es bastante difícil de defender.
En este caso, se fijan que no puede ser defendido por peones, ¿verdad? Que es la característica de la que estamos hablando. Y además no puede ser defendido por las torres desde la misma columna atrás. Solamente puede ser defendido por las torres por una casilla, las casillas que estén a los lados. Cosa que pues se hace algo difícil. Y además, sí puede ser atacado en algún momento por las torres del adversario, de las piezas blancas, en algún momento. De hecho, este cambio llevará en pocas jugadas a la ganancia del peón. A cambio, las blancas, ¿de qué se desprendieron? Pues de su alfil tan importante que del fianchetto que protegía las casillas blancas del enroque, ¿verdad? Y, bueno, que protegía las casillas blancas y en el flanco de rey, bueno, esto quedan un poquito débiles las casillas, ¿verdad? Para disminuir estos factores, en caso de que se enrocaran las blancas cortos, sí se verían un poquito más débiles todas estas casillas blancas por la ausencia del alfil. Por lo tanto, ya las blancas obtuvieron esta pequeña ventaja estratégica, no tienen ahora ninguna prisa en enrocar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, toman peón por alfil, por supuesto, y dama A4, ya atacando directamente a uno de los peones débiles, ¿verdad? Dama D7, lo defiende, caballo F3, F6, esto para quitarle las casillas al caballo, y alfil E3. De aquí ya tenemos otra vez el ataque. El primer objetivo es el peón de C5, ¿verdad? Ahora el plan va a incluir jugadas como torre C1, caballo E4 y dama A5. Y entonces sí, ya todas las piezas estarán atacando directamente a ese peón. E5, y bueno, vamos a ver cómo el gran maestro Taimanov va realizando ese plan que les acabo de ilustrar. Caballo E6, y alfil. Y ahora sí, caballo por C5. Naturalmente, por supuesto, las blancas no deben cambiar el peón de C5 por el peón de B2, pero el gran maestro Taimanov ha previsto un detalle táctico en la jugada 17 que les da la ganancia de un peón. Si esto no existiera, atención, si esta posibilidad no existiera, no es buena idea para las blancas cambiar este peón por el peón de B2. Hubiera sido mejor dar la jugada B3. Sin embargo, en el único caso se hace precisamente por el detalle táctico que vamos a ver en la jugada 17. Entonces, por eso es que el gran maestro Taimanov cambia, porque ya calculó que va a ganar un peón más adelante. Sin embargo, si no es así, es preferible proteger el peón 2, que estos dos peones son bastante sanos de las blancas, y seguir presionando más adelante con las jugadas, con las piezas sobre el peón de C5. Entonces, alfil por C5, come el negro, come, cambia todas las piezas, y ahora sí, aquí es el detalle táctico que yo les platico. Las negras en este momento, al tomar en B2 para recuperar el peoncito, se pusieron en una posición donde el blanco puede sacrificar caballo por E5. ¿Sí? Aquí, en caso de que tome, peón por, caería la torre, ¿verdad? Y ganarían los dos peones y la torre por el caballo. Por eso el negro, perdón, no puede tomar ahí, y dame 6. Y ahora sí, las blancas ya ganaron ahí material.
ganaron material. Entonces, vamos a ver. Si aquí, perdón, en caso de que torre por A2, pues simplemente caballo B4, atacando la torre y atacando el alfil. No pueden las negras tomar el peoncito de A2 porque sigue habiendo detalles tácticos ahí. Entonces, por eso las negras dieron alfil H3. Y ahora F3. Bueno, aquí, ¿cuál es la idea del blanco? Llevar el rey a F2 y también encerrar el alfil con la jugada de G4, ya dejando este alfilito encerrado. Dejando ahí el alfil encerrado. Es la idea. Aquí con F3, bueno, la ventaja ya de las blancas es bastante y bueno, prácticamente ya la partida está decidida. Ya vamos a ver de qué manera el gran maestro Taimanov con técnica gana esta partida. Entonces, enroque. Si en caso de que hubiera comido torre por A2, perdón, aquí de que torre por A2, pues no sería muy diferente a lo que sucedió realmente en la partida con rey F2. Entonces se enrocó, rey F2, que es el plan que les mencionaba, torre 8 para, bueno, y tratar de hacer algún contrajuego con con las dos torres. Se defiende, es una forma bastante sencilla de defenderse, ahí con el caballo. Y aquí, bueno, el cambio de torres le conviene al blanco, se deshace de la pieza más activa que pudieran tener las negras ahorita. Y si aquí se jugó torre B2. Pero si torre por A1 y torre 8, sería bastante malo para las negras. Bueno, aparte de que la torre queda pasiva, pues ya está esta amenaza directa y prácticamente ya las negras, el jugador Suetin puede rendirse o abandonar la partida ahora. Entonces, por eso no le conviene al negro cambiar las torres. Y por eso se jugó torre B2. ¿Sí? Torre por A7. Aquí vemos a la torre B4 tratando de crear algún contrajuego, como les mencionaba. Sin embargo, bueno, son dos peones de ventaja. El alfil ahorita está en la amenaza de ganarlo. Tiene que el negro que jugar bien. Y torre B2, torre C7. Vamos a hacer un análisis bastante rápido. Aquí las blancas prácticamente la única pieza que les falta de activar es la torre de H1. Y en cuanto la logre activar, que se ve de una manera sencilla, en cuanto la logre activar, pues ya de una manera técnica se gana esto ya muy fácil. Tiene dos peones de ventaja, uno de ellos es completamente libre, y pues esto ya, la ventaja es grande para Taimanov, el gran maestro Taimanov. Entonces, alfil F5, ahí tratando de, bueno, para quitar la amenaza de G4. Traemos la torre, como les mencionaba, ya nada más activarla, H5, y ahora fíjense que la gran ventaja que tiene dos peones de más, las torres no están coordinadas, pero ahí el caballo evita que puedan hacer algo, y las dos torres en séptima ya son muy, muy fuertes. Entonces, esto ya en unas pocas jugadas más va a estar totalmente definido. E4, torre C8 trata el negro ahí de aliviar un poquito la presión, cambia las piezas, trae su otra torre a defender el caballo y a la vez atacar el alfil. Vamos a ver, alfil A6, se acerca el rey hacia el centro. En los finales, la característica de los finales es que el rey se convierte en una pieza de ataque. Bueno, aquí está llegando a una casilla central donde es más fuerte.
Fíjense que el rey blanco ya está en el centro prácticamente y el rey negro también está cortado por la torre blanca. Que bueno, si la ventaja que tenía no es suficiente, también le aunamos esta ventaja. Entonces, bueno, torre de 3, ahí presionando un poquito sobre el peón de D3 con las dos piezas, pero como les digo, está la ventaja que ya es muy fácil para las blancas defenderse de estas amenazas. Alfil B5, simplemente acomoda la torre. Bueno, eso permitió salir al rey. C4, G6, caballo E1, torre D2, torre D6 y acomodando ahí. Alfil A4, E5 y bueno, esto ya permite que las blancas tengan dos peones pasados y ligados y además al mover o al desviar el peón de F6 le está dejando la casilla G5 muy importante para el caballo. Entonces aquí ya toman y bueno, ya en unas jugadas más, esto ahorita ya está definida la partida, pero ya en unas jugadas más esto termina. Ha sido una partida muy linda y pero ya déjenme mostrárselas rápidamente. Y se ha terminado aquí. Las negras abandonan. Les comento que esto es una partida muy linda. En esta partida la debilidad de los peones doblados ha resultado muy evidente. Bueno, en una columna semiabierta, en este caso el gran maestro Taimano pudo aprovechar se pudo aprovechar de manera bastante clara la posición de estos dos peones con mucha ventaja para atacarlos. En caso de que haya un peón o de que la columna no está abierta, como en el caso de ahorita que vimos que la columna sí estaba abierta, pues están mucho menos expuestos los peones y tenemos que valorar otros aspectos que pueden tener mayor importancia. Por ejemplo, les voy a enseñar 3 partidas de el gran maestro Botvinnik que se jugaron en 1938 y 1939. En esta época se logró demostrar que la debilidad estática de los peones doblados podría tener poca importancia si el rival no estaba bien preparado para atacarlos y que las ventajas dinámicas podían compensarlas sobradamente. En concreto, de estas 3 partidas, el cambio en el centro fue la premisa para explotar la casilla D5. Entonces, déjenme enseñarles estas partidas. Que el jugador de las piezas blancas era Botvinnik, Mikhail Botvinnik, campeón mundial. Y el jugador de las piezas negras era nada más y nada menos que el gran maestro Panov, un gran jugador. Esta partida que vamos a ver a continuación se jugó en la URSS también, en Leningrado, en 1939. Entonces, E4, bueno, una apertura abierta, caballo F3, de los 4 caballos, caballo C3, caballo F6, alfil B5 y alfil B4. Ahora, bueno, en la actualidad, en lugar de alfil B4, la idea del gran maestro Rubinstein, caballo D4, es un método, se considera, la teoría de ahora lo considera como un método más activo para lograr el juego igualado por parte de las piezas negras. Pero en esta ocasión, esta partida que estamos viendo se jugó alfil B4, enroque, D3 y alfil por C3. Este cambio es necesario también, asimismo, si se hubiera jugado D6 y alfil G5. Y esto
bueno, porque ya está aquí la amenaza del caballo a D5, pero si se hace primero D6, las blancas tienen la posibilidad también, en lugar de alfil G5, de dar caballo E2. Por eso, para no darles ninguna posibilidad, en lugar de dar D6 directo, las negras tomaron alfil por C3. Entonces se toma con peón, D6, ahora sí, alfil G5, dama E7. Dama E7 es, bueno, para eliminar la maniobra para eliminar la clavada del caballo con jugadas como caballo caballo D8 y caballo E6. ¿Sí? Entonces, por eso se juega dama E7. Torre 1, caballo D8, como les decía, D4 y alfil C1. En este caso, no es muy claro que el alfil, después de que el caballo ya fue a D6, esté muy bien colocado aquí en la casilla D5. Entonces ahorita, en la actualidad, en lugar de jugar C6, lo que se juega directamente es C5. Dejan ahí el alfil para que después el blanco pierda un tiempo en acomodarlo o llevarlo a una casilla más activa. Entonces al darle C6 directamente, bueno, pues el alfil ya le permite al alfil ir a la casilla F1. Caballo de 7. En este caso, era mejor la jugada torre de 8. Era una jugada más útil. ¿Sí? Entonces, pero bueno, se jugó caballo de 7, G3 y C5. Ahora sí. Y bueno, este es un momento importante de la partida donde Mikhail Botvinnik decide dar D por E5. Y bueno, aquí vemos que el cambio de peones es la estrategia correcta de esta posición. Ahora las blancas tienen, bueno, como podemos valorar, las blancas tienen la pareja de alfiles y debido a que tienen la pareja de alfiles, para las blancas les conviene más tener un centro abierto. Cuando el centro está cerrado, hay más posibilidades para los caballos, pero es una pequeña regla, pero cuando el centro está abierto, bueno, cuando la posición es abierta, entonces es donde los alfiles despliegan el máximo de su capacidad. Y bueno, ahora que las negras han jugado C5 y E5, debido a que las negras han jugado C5 y E5 que jugaron, la casilla de 5 la podemos utilizar para colocar una pieza que sería fuerte para las blancas y que estaría sólidamente defendida por uno de los peones doblados. Y además, en este caso en específico, no pueden ser considerados débiles porque para las negras es imposible atacarlos. ¿Por qué? Por la existencia simplemente del peón de C5 que hace que la columna esté cerrada, entonces no es fácil para las piezas negras ahí atacar. Entonces cambia, y ahora sí, caballo H4. Por el momento, bueno, las blancas lo que quieren es llevar el caballo a la casilla F5. Y las negras pueden evitar esto. Para las negras, bueno, no deben permitir esta jugada, por eso simplemente dan G6. Debilita un poquito, pero evita que el caballo utilice esa jugada. Y ahora, mediante esta maniobra de caballo H4 con la amenaza de llevarlo a F5, simplemente las blancas dejan saber sus intenciones de que van a G2 y ahora había E3 y a D5, a ocupar la casilla importante de D5, que no hay ningún peón en C6 o en E6 que simplemente lo corra y está muy bien colocado ahí el caballo. Caballo G6, caballo G7, perdón, caballo E3, caballo 6, bueno, tratando ahí también de ubicar sus piezas, alfil G2,
también el alfil ahí directamente controlando esa casilla, alfil E6, y ahora sí, C4. ¿Qué tenemos ahora? Que el peón doblado está colaborando activamente en el control de la casilla D5. En el control de la casilla D5. Pero fíjense que Botvinnik no está ocupando esa casilla de inmediato. Se está tomando su tiempo, está controlando primero con todas las piezas, y si en este momento ubicaran el caballo en D5, pues simplemente las negras tomarían con su alfil y tratarían de bloquear el peón pasado de D5 con un caballo en la casilla D6. Entonces, en lugar de hacer eso, en lugar de apresurarse, Botvinnik se lo toma con mucha calma y primero trata de abrir las diagonales para sus alfiles con jugadas como F4, y cuando las piezas negras estén menos organizadas, o se va a tratar de crear un juego antes, y cuando estén menos organizadas las piezas, entonces sí ya va a ocupar la casilla de 5 con su caballo. Entonces, torre A de 8, una jugada lógica de poniendo la torre en la columna abierta, quitamos la dama, caballo de 7, alfil B2, ubicándolo ahí en una de las grandes diagonales, F6, y ahora sí, la jugada que les mencionaba, F4, para desorganizar las piezas negras, para quitarles la coordinación. Torre de 8, la torre de la columna abierta, B6, es una jugada lógica y uniendo los peoncitos, y ahora sí está. ¿Cuál es la idea? Bueno, ahorita la amenaza así simple, bueno, doblar las torres en la columna abierta, y aquí es donde las negras ya no resisten la presión y cambiarán los peones. Y esto, bueno, simplemente facilita la apertura del juego con la ruptura central. G5. Esto se ve, bueno, es una jugada ahí riesgosa, peligrosa. Pero, sin embargo, si hubiera dado torre F7, por ejemplo, dama F2, y ahora las negras estarían muy, muy comprimidas aquí. La posición de las negras no es nada cómoda, no es fácil tomar una decisión en estas posiciones. Por eso las negras prefieren quedarse con algo más de riesgo, pero con más libertad para sus piezas. Sin embargo, ya, bueno, no es fácil tomar estas decisiones, porque fíjense que el alfil, bueno, va a tener la línea abierta, muy peligroso, porque, bueno, habría líneas muy peligrosas para las negras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tomaron lo que les comentaba, ahora el alfil tiene ahí la gran diagonal totalmente abierta, E5, también, bueno, E5 es una buena jugada, y también hubiera sido buena caballo de 5, ya que si toma con alfil, como era una buena jugada anteriormente, pues ahora toma con el peón de C, perdón, caballo de 5 y D6. Y ahora no llega tiempo para, bueno, ahora el peón de D6 estaría muy, muy fuerte, ¿sí? Y aquí, sin embargo, por eso, bueno, caballo de 5 era bueno, pero Botvinnik decidió dar E5, que también es una jugada buena, dama F7, caballo de 5, vamos, eventualmente la iba a dar como les comentaba, pero ahora que ya el juego en el centro está abierto, que ya no es fácil para las negras ahí bloquear los peones libres, en caso de tomar, por eso las negras no deciden tomar ahorita, torre F1, caballo F4, dama E4, y aquí las negras dan dama F5. Con esta jugada, que no es la mejor, porque ya con esta las blancas van a lograr una ventaja decisiva. Ofrecía mucha mayor resistencia la jugada alfil F5. Pero aquí las negras, Panov dio dama F5, cambia damas, y caballo, cambia caballos, jaque,
Y bueno, aquí el gran maestro Botvinnik da la jugada E6, sin embargo, todavía era más fuerte. Torre G2 jaque, se cubre a de alfil, y ahora sí, E6 jaque, caballo F6 única, y ahora sí, torre F2. Y no hay defensa ahora contra torre de G a F2, porque estarían todas las piezas sobre, sobre el caballo de F6. Entonces, aquí dio E6, atacando el caballito con jaque, caballo F6 única, torre por F4. De todos modos, aquí las blancas ya tienen la partida decidida, tienen una gran ventaja. Rey G6, torre G2. Vamos a ver cómo remata Botvinnik. Bueno, aquí simplemente ya gana material. Y además tiene material de más, que son la pareja de alfiles contra una torre y un peón libre en E6. Y aquí se rinde. Ya no hay defensa para, bueno, en caso de que cambie las torres y después retire la torre de 7, simplemente nada le corta el camino al peón de E6.